En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Para comenzar nuestro estudio del Evangelio según Juan, queremos considerar primeramente el propósito de este libro. El propósito del Evangelio según Juan, puesto sencillamente, es presentar suficiente evidencia para convencer al lector que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 20 y los versículos 30 y 31 acerca de este propósito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito declarado de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero su propósito al escribir este libro es presentar evidencia para convencernos que Jesús es realmente el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y que es el Hijo de Dios. La información que él incluye en este libro se incluye con este propósito específico en mente, el convencernos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan presenta la evidencia adecuada para llegar a esta conclusión de fe, para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros al leer este libro tenemos la responsabilidad de considerar la evidencia que presenta el apóstol Juan, y en base a esta evidencia, a llegar a una decisión razonable acerca de lo que ella nos señala. La función de la razón del ser humano es sencillamente juzgar la evidencia. No es nuestro propósito decidir si el hecho es factible, sino considerar la evidencia. La razón debe juzgar la evidencia y decidir su valor, y en base a esta evidencia llegar a una conclusión. La evidencia que Juan vio le convenció a él y convenció a muchos de aquel tiempo. Ahora, esta misma evidencia está escrita en este libro y preservada por Dios para convencer a todos aquellos que la consideran honestamente. Y estoy convencido, y los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos, que el corazón honesto llegará a una conclusión justa, conocerá la verdad, sabrá que realmente lo que Cristo enseña no es doctrina de hombres, sino que es doctrina de Dios. Juan 7 y el versículo 17. Uno de los errores principales del tiempo del primer siglo es una enseñanza filosófica llamada el gnosticismo. Y el apóstol Juan en este evangelio en parte está refutando las enseñanzas falsas del gnosticismo. Algunas de las enseñanzas falsas de esta filosofía de tiempos antiguos todavía son propagadas por religiones modernas, como por ejemplo el movimiento gnóstico cristiano que muchos conocen, y los testigos de Jehová, que creo que todo mundo ha sabido de ellos. Estas personas y otras que están enseñando doctrinas modernas están basando sus enseñanzas en la filosofía falsa del gnosticismo. Son conceptos que fácilmente pueden pervertir el Evangelio de Cristo y causar que nosotros nos condenemos por seguir un Evangelio diferente. Así que es importante que entendamos las bases filosóficas del gnosticismo y veremos en nuestro estudio cómo el apóstol Juan está refutando estas enseñanzas falsas. La doctrina principal del gnosticismo es muy sencilla. Según ellos, la materia, todo lo material en sí es mala. Y el espíritu, aquellos asuntos espirituales que no tienen nada de materia, son cosas buenas. La materia es mala en sí y el espíritu es bueno en sí.
Basándose en esta doctrina fundamental, los gnósticos llegan a la conclusión que Dios, que es espíritu y por tanto bueno, no podía haber creado al mundo material porque el mundo por ser material es malo. Dios por ser espiritual es bueno. Así que ellos pensaban que alguna criatura de Dios, una creación que Dios mismo había creado, pero inferior a él, creó el mundo material. Así que su doctrina acerca del origen del mundo es diferente de lo que nosotros creemos y encontramos en el libro de Génesis como también aquí mismo en el Evangelio según Juan. En cuanto al hombre llamado Jesús, tenían algunas ideas extrañas a lo que las Escrituras nos presentan. Algunos de ellos pensaban que Jesús era un Dios inferior al Padre. Decían que era un eslabón en la cadena entre Dios y el mundo material, entre lo bueno y lo malo, superior al hombre, pero inferior a Dios. Un Dios, una doctrina que todavía encontramos hoy día. Algunos pensaban que Jesús no tenía cuerpo. Pensaban que no era más que una clase de fantasma, sin verdadera carne y sangre. Es decir, que ellos negaron la humanidad de Jesucristo. Dijeron que Jesús solamente pareció ser hombre. Esta doctrina se conoce como el docetismo, porque viene de la palabra griega dokein, que significa parecer. El docetismo enseña que Jesús solamente pareció ser hombre, era fantasma. Algunos gnósticos cambiaron este concepto diciendo que Jesús era un hombre nada más, en quien el Espíritu Santo empezó a morar cuando fue bautizado y que lo dejó antes de la crucifixión, porque el Espíritu no podía sufrir ni morir. Así que si no negaban la deidad de Jesús, negaban su humanidad. Pero en contraste con estas enseñanzas, encontramos en el Evangelio según Juan enseñanzas claras acerca de la humanidad de Jesús, que estuvo enojado al ver la injusticia que se practicaba en el templo, que estuvo cansado después del viaje en Juan capítulo 4, que tuvo hambre después de un tiempo de no comer, que sintió tristeza cuando murió su amigo Lázaro y cuando vio la tristeza de sus amigas, que tuvo sed cuando estuvo en la cruz. Esto nos presenta la humanidad de Jesús, que éste era realmente hombre, con los deseos naturales del ser humano. Pero también el Evangelio según Juan nos presenta la deidad de Jesús, que Él es Dios, sencillamente declarado en Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, que Él existía antes, aún antes de Abraham, que Él tiene conocimiento superior al ser humano, conoce hasta lo que hay en el hombre, que tiene esta percepción de saber lo que hay adentro del ser humano, y también por medio de los milagros que hizo y que Juan nos presenta, manifiesta poder divino. Así que la humanidad y la deidad de Jesucristo se presentan claramente en el Evangelio según Juan, refutando la enseñanza gnóstica y muchas enseñanzas falsas que encontramos hoy día también. Es un libro muy importante, muy interesante y muy práctico para nosotros también. Contiene muchas enseñanzas doctrinales, pero también contiene muchas enseñanzas y ejemplos que realmente son esenciales para nuestra vida cotidiana. No le vamos a pedir que memorice un bosquejo formal del libro, sino que vamos a aprender los puntos importantes de cada capítulo. Luego, en algunos de los exámenes que le estaremos haciendo sobre este cursillo, usted tendrá que identificar el capítulo donde se encuentra determinado evento o enseñanza. El propósito de esto es que usted se familiarice totalmente con el contenido de este libro para que le sea útil en la enseñanza de la palabra, en la predicación y en la instrucción de aquellas personas
que necesitan conocer mejor la palabra de Dios. Así que, por ejemplo, si en algún examen mencionara la conversación de Cristo con Nicodemo, usted debe saber inmediatamente que dicha conversación se encuentra en el capítulo 3. Por tanto, debe empezar a memorizar estos puntos sobresalientes de cada capítulo poco a poco. Sugiero que memorice los puntos del capítulo que está estudiando. De esta manera, le será más fácil aprender estos puntos poco a poco. Si los trato de aprender todos, para todos los 21 capítulos del Evangelio según Juan de un solo, le será muy difícil. Pero mientras estudiemos el comentario de Juan capítulo 1, usted estudia los puntos sobresalientes del capítulo 1, que son: el Verbo fue hecho carne, Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, y los primeros discípulos siguen a Cristo. Memoricen estos tres puntos y aprenda a identificarlos con el capítulo 1, y les será muy fácil enseguida cuando seguimos con otro capítulo. Bueno, creo que hemos explicado esto ampliamente y ahora queremos proceder con nuestro estudio del texto mismo, comenzando en Juan capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo presenta tres verdades acerca de Jesucristo, o sea, acerca del Verbo. Su eternidad, porque en el principio ya era el Verbo. Su personalidad, porque es distinto de Dios, y el Verbo era con Dios. Y su naturaleza divina, y el Verbo era Dios. Consideremos cada uno de estos puntos. Primeramente, su eternidad. En el principio era el Verbo, dice el texto. Él existe desde la eternidad sin principio. La palabra o la frase el principio señala el origen de todas las cosas. Y cuando todo se originó, el Verbo era. Esta palabra era es muy importante en todo este capítulo primero de Juan, especialmente en los primeros 18 versículos. Es la palabra griega ein, y es en el tiempo imperfecto que expresa existencia sin referencia a tiempo. Esta frase no nos presenta ninguna idea sobre el origen del Verbo. Sencillamente nos dice que era ya en el principio, en contraste con su existencia en la carne, que se expresa por fue hecho en el versículo 14, notemos. Y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, que tuvo un principio en su vida humana, pero en su vida, en su existencia, no nos presenta ningún principio, sino que era. Fue hecho hombre, era Dios. Al decir que en el principio era el Verbo, nos está hablando de un tiempo antes del principio del mundo y del tiempo. Antes que hubiera principio, el Verbo ya era. El principio que encontramos en Génesis capítulo 1 y el versículo 1 se presenta como punto de partida. Esto es cuando comenzó el tiempo. Antes de esto, solamente tenemos la eternidad. Así como después del fin del tiempo, tendremos nuevamente solamente la eternidad. Y antes de esto, antes del principio, era el Verbo. Note, por favor, el diagrama que presentamos en la página 5 del estudio impreso. Notará que tenemos esta línea que representa el tiempo y a ambos lados la eternidad antes del tiempo y la eternidad después del tiempo. El tiempo se presenta como un paréntesis entre la eternidad. La eternidad antes y después del tiempo. Génesis capítulo 1 y el versículo 1 presenta el principio del tiempo. Y antes de este principio de tiempo, el Verbo ya era, ya había sido y ya tenía la gloria con el Padre. Juan capítulo 17 y el versículo 5. Así que
lo que el texto nos está señalando es que el verbo ya había sido cuando las demás cosas tuvieron su principio. No hubo ningún tiempo cuando el verbo no era. Este era en el principio con Dios. En contraste con esto, tenemos las cosas que existen ahora, pero hubo un tiempo cuando no existían. Estas cosas llegaron a ser, que es otro verbo completamente diferente en el griego, y lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En contraste con esto, en el versículo 2 notamos, este era en el principio con Dios. El verbo era. Las demás cosas fueron hechas, llegaron a ser. El verbo, en cambio, es eterno. La eternidad del verbo se presenta en esta frase: en el principio era el verbo. Pero, ¿qué es este verbo? La palabra en griego es logos. Logos. ¿Qué es esto? ¿Palabra? ¿Verbo? ¿Qué es el logos? ¿Qué es el verbo? Los griegos usaban la palabra logos para referirse a la primera gran causa de todo, lo que principió todo. Heráclito, un filósofo que vivió 560 años antes de Jesucristo, lo consideraba como el principio que controla el universo. Los filósofos conocidos como estoicos consideraban que era el alma del mundo. Así que para los filósofos y aquellos hombres que pensaban en términos filosóficos, la palabra griega logos tenía un significado mucho más que verbo o palabra, que es su traducción literal. Representaba un concepto filosófico acerca del origen del mundo y algo espiritual en este mundo. Pero el apóstol Juan presenta un concepto nuevo. Él no está presentando algo filosófico. Él no está presentando algo místico ni algo misterioso, sino que él, aunque emplea el lenguaje de los filósofos griegos, la palabra logos, Juan presenta logos en la persona de Jesús. Un individuo, un ser humano, ahora, pero que antes era eternamente con Dios y era Dios desde el principio del mundo. Juan presenta a Logos en la persona de Jesús como aquel que es eterno, aquel que es responsable por la creación de todo. Al usar la palabra Logos para describir a Jesucristo, también creo que nos está revelando que Jesucristo expresa la mente de Dios. Jesucristo revela a Dios para los hombres. Él es el verbo de Dios, el Logos. Él es Dios en la carne. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos da a conocer lo que es Dios, porque Él no es la palabra hablada por Dios. Él es una persona que revela la mente de Dios en su vida. El verbo presentado en el Evangelio según Juan es la respuesta a la doctrina falsa de los gnósticos que negaron la verdadera humanidad del Cristo, y también a aquellos que separaron al Cristo divino del hombre Jesús. En los primeros 18 versículos del Evangelio según Juan, nos presenta detalles acerca del verbo, una revelación de aquel que realmente originó todo este universo, una explicación de lo que los filósofos de aquel tiempo deseaban conocer, y también la revelación de lo que el hombre hasta el día de hoy todavía sigue buscando. ¿De dónde somos? ¿Quién causó todo esto? ¿Cuál es la explicación del universo? La explicación del universo y de la vida humana
y del propósito de la vida. Esta explicación es el Verbo, es Jesucristo, Dios en la carne. En estos 18 versículos aprendemos que el Verbo es eterno, que es una entidad personal, una persona, que tenía comunión estrecha con Dios, que su naturaleza es divina, es parte de la deidad, es Dios por naturaleza, que Él es el creador de todo, que además es la fuente de la vida espiritual, también no solamente la material, y también nos ofrece su guía, que Él es fuente de luz moral y espiritual para el ser humano, y que aunque Él invadió a este mundo y el mundo trató de vencerlo, Él es victorioso sobre el mundo, y tiene el testimonio de uno de los hombres más grandes que jamás ha vivido, de Juan el Bautista, de que Él es el Hijo de Dios. Está en conflicto con el mundo, aunque es parte del mundo, porque Él también es encarnado, se hizo hombre, y cuando se hizo hombre trajo a este mundo la gracia y la verdad, y vino a ser la expresión de Dios, la explicación de Dios en una vida humana. Esto es el Verbo eterno. En el principio era el Verbo. Luego vamos a considerar lo que la Biblia enseña en este mismo versículo acerca de la personalidad del Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo ha gozado eternamente de una comunión estrecha, una relación íntima con el Padre en la gloria divina. En Juan capítulo 17 y el versículo 5, cuando Cristo oraba por sus discípulos, también menciona la obra que había hecho aquí en esta tierra, acabando la obra que el Padre le había dado, y luego pidiendo que el Padre le glorificara nuevamente con la gloria que había tenido con Él eternamente. El texto dice en Juan capítulo 17 y el versículo 5, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de la creación del mundo, antes del principio, en el principio era el Verbo. ¿En qué condición se encontraba en este principio y antes del principio de la creación del mundo? Antes del principio del tiempo, ¿en qué condición se encontraba el Verbo, Cristo Jesús? Estaba al lado del Padre con gloria, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo gozaba de gloria divina antes que este mundo fuera creado. Estaba con el Padre, en la presencia del Padre. Si entendemos esta gloriosa comunión en la presencia del Padre que Jesucristo gozaba como Dios eterno, podemos apreciar su amor manifestado en tomar la forma de hombre. Fijémonos en lo que significó para Jesús hacerse hombre. Él estaba gozando de gloria, estaba en una condición igual a Dios. No es el mismo Padre, es una personalidad distinta como estaremos viendo enseguida. Pero, aunque no es el mismo Padre, gozaba de la misma gloria, gozaba de la misma autoridad, gozaba del mismo poder, gozaba de la misma honra que el Padre. Estaba con Él. El Verbo era con Dios y dejó todo aquello para hacerse hombre. Imagínese. La frase con Dios en el griego pros ton theon significa cara a cara con Dios. En 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 12 encontramos esta misma palabra pros traducida de esta manera. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara
a cara. Viene de la misma palabra pros. Jesucristo estaba cara a cara con Dios. Él existía en la comunión más estrecha posible con el Padre Celestial. Claramente no tenemos a un ser interior al Padre. No tenemos a un seguidor de Dios. No tenemos a una creación de Dios, sino que tenemos un compañero de Dios, de igual naturaleza, de igual honra, de igual poder que con el Padre, uno que está cara a cara, prostonteón, uno que está con Dios eternamente. Es lamentable que la versión antigua haya traducido esta frase en Dios. Estoy seguro que los traductores tenían en mente que estaba en comunión con Dios. Y esto es cierto y es el sentido de la frase prostonteón, con Dios. Pero al decir en Dios, algunos han tomado que no era una personalidad distinta, sino que el verbo era el mismo Padre. Y esto no es lo que está enseñando aquí el texto. Lo que el texto quiere comunicarnos es la relación entre el verbo y Dios, que estaba en comunión íntima con Dios y que gozaba de la misma naturaleza de gloria que el Padre Celestial. Y no es algo que había logrado, no es una posición que él logró, sino que siempre la tenía. El verbo era con Dios, no llegó a estar con Dios, no llegó a ser, sino que era eternamente, siempre era con Dios. Nadie nos podrá revelar la naturaleza de Dios, ni su voluntad para nosotros, ni su amor, ni su mente, como el verbo que era con Dios. Si usted desea saber acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Dios, ¿no le parece que lo más lógico es averiguarlo de uno que ha sido con Dios desde tiempos eternos, aun antes que Dios creara este mundo? Si deseara conocer la voluntad de Dios, ¿no le parece que aquel que puede conocer mejor que cualquier otro la voluntad de Dios es aquel que antes de hacerse hombre era con Dios? Si usted desea ver el amor de Dios, ¿no cree que lo mejor sería averiguar este amor y conocer este amor en aquel que ha sido con Dios desde tiempos eternos? Y para conocer la mente y los pensamientos de Dios, ¿qué sería de conocer el pensamiento de Dios en aquel que es Dios en la carne, el verbo que era con Dios? Claro que sí. Además de todo esto, de esta comunión íntima que el verbo tenía con el Padre, también notamos claramente la distinción de personalidades en la deidad. Aunque no se menciona en este texto acerca del Espíritu Santo, pero claramente vemos que el verbo era con Dios, que el Padre y el verbo no son la misma personalidad. Cuando estudiamos el capítulo 8 y el versículo 16, veremos un comentario bastante extenso acerca de esta realidad. Vale la pena leer ahorita Juan capítulo 8 y el versículo 16, en el cual Cristo Jesús mismo dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesucristo claramente no es el Padre y el verbo claramente no lo es tampoco.